especuladores amenazaba el comercio de una pequeña comunidad veracruzana. Lanzar su propia moneda fue la opción que utilizaron para solventar la situación. El Tumi es una moneda comunitaria que a 3 años de haberse creado sigue su expansión por otras regiones. Asimismo, esta tiene su paridad a 1 con el peso mexicano y los empresarios que lo utilizan deben aceptar al menos el 30% del valor de sus productos. Así fue como nació hace 3 años el Tumi en la comunidad del Espinal, Veracruz, como una moneda alternativa que buscaba reactivar la actividad comercial, rescatando el viejo sistema de trueque que se aplicaba únicamente en los días de tianguis en aquella población totonaca. Nos encontramos en la Universidad Autónoma de Guadalajara con el maestro Pablo Andrés León Mondariaga, director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muy buenas tardes, profesor. Gracias por aceptarnos. Y nos podría platicar cuáles son las ventajas que tiene utilizar el Tumi como el complemento del peso y qué efecto tiene sobre la moneda. Bueno, primero que nada hay que analizar el contexto y el fenómeno, ¿no? ¿Por qué nace este fenómeno? Bueno, nace este fenómeno por, como tú bien dices, una falta de acceso de los pobladores del municipio de Espinal y sus alrededores, por estar muy alejados de los centros urbanos donde el comercio fluye de una manera más dinámica. Esa falta de acceso a liquidez hace que unos investigadores de una universidad de ahí del Estado, que está en el Estado, no es estatal, está en el Estado, no sé si es estatal o no, no sé si es la veracruzana, si no me equivoco, proponen esta idea a la comunidad. Es un proyecto académico, o sea, nace de unos profesores investigadores con el propósito de reactivar, ¿no?, o dinamizar el comercio en esas localidades. ¿Ya? Como ustedes saben, el Tumi es una red de trueque, ¿no?, que no reemplaza en su totalidad el peso oficial, el peso mexicano, sino lo viene a complementar, ¿ya?, con la finalidad de dinamizar el comercio en ese sector que no impacta, es un impacto marginal en el sistema monetario mexicano, pero aún así han tenido sus repercusiones. Bueno, con el Banco de México, que incluso le ha puesto hasta una demanda ante la Procuraduría General de la República. Como ustedes saben, el organismo oficial que tiene el monopolio de la emisión de las monedas en México es el Banco de México. ¿La otra pregunta cuál era? ¿Qué ventajas tiene utilizar el Tumi como el complemento de peso? Bueno, tú recuerda que todos los sistemas monetarios en el mundo tienen que tener un activo subyacente que lo sostenga, ¿no? En el siglo pasado el activo subyacente fuerte era el patrón oro, ¿o no? Ahorita sigue siendo el patrón oro en algunas economías importantes del mundo. En el dólar ya lo rebasó porque la Reserva Federal no tiene lo suficiente reserva en oro para poder respaldar el volumen de dólares que se transan en los mercados internacionales. Entonces ya tiene que ver más con un aspecto de credibilidad de la moneda del dólar o la capacidad de pago que pueda tener la economía estadounidense ante sus obligaciones que representa la moneda, que en este caso es el dólar. Las repercusiones en el comercio, como les comenté, es dinamizarlo. Con ese propósito fue creado dinamizar el comercio en aquellas localidades en el estado de Guerrero. Y como usted bien lo menciona, Banxico interpuso una denuncia en la PGR. En caso de no tener efecto esta denuncia, ¿cualquiera podría producir la moneda? No, lo que pasa es que, mira, no terminé de contestarte la pregunta anterior. ¿Cuál es el activo que sirve como respaldo de la moneda? Es un activo intangible, es la confianza. En el caso del Tumi, es la confianza que se da en las personas que participan en esta red de trueque, porque además, al ser una localidad pequeña, la mayoría de la gente se conoce, ¿o no? Entonces, al conocerse, por eso existen los mercados. Los mercados tú puedes transar sin conocer a la contraparte, ¿no? La idea del mercado es crear un mercado formal, es dinamizar las transacciones. Este mercado, que es un mercado informal, estamos de acuerdo que es un mercado informal porque no está regulado por la Comisión Nacional Bancaria, o sea, por ningún organismo supremo que regule el uso de esta moneda, ¿no? ¿Por qué Banxico hizo una demanda? Porque tiene que dar una señal, ¿no?, que no cualquiera puede emitir monedas por el riesgo que significa en términos de inflación. Pero al ser una localidad tan marginales, con muy poquitos habitantes, tengo entendido que son como 26.000 habitantes, o sea, son poquitos habitantes, más las alrededores, no tiene un impacto real en el sistema monetario mexicano, ¿ya? Pero tiene que mandar una señal, porque si no manda una señal, como tú bien dices, da pie a que otros sistemas puedan surgir. Es más difícil que surjan, porque al crecer el tamaño de la economía, ya no hay tanto conocimiento al tú por tú con tu contraparte. Entonces a mí ya no hay confianza. Y la confianza, recuerda, es el activo intangible
que respalda el uso de esta moneda en esa pequeña localidad? Pues en los últimos años esta moneda se ha ido expandiendo. ¿No sería mejor en lugar de aceptar el Tumi incentivar a la población a consumir productos de esta misma localidad? Porque eso fue lo que generó el Tumi, que la moneda se iba y todas las personas no compraban productos de esa población. Bueno, tú recuerdas que el Tumin es un medio de pago, ¿o no? Nace como medio de pago porque no había tanta liquidez en esa zona. No, no haber liquidez, no tienen cómo comprar bienes y servicios y poder satisfacer su necesidad. Entonces, una manera de hacer trueque, de ver que yo tengo necesidad de comer, tú tienes necesidad de mi cibercafé, tú tienes necesidad de mi agua, pero no tengo cómo respaldarlo, crean una moneda para poder respaldarlo, ¿o no? Ese trueque es respaldado con esa moneda, por no haber la moneda, por haber escasez de la moneda oficial, por haber escasez de billete, por ejemplo. Pero recuerda que es parcial, es complementaria. Tú acabas de decir hay un porcentaje máximo, tampoco no es un reemplazo total del sistema monetario oficial. Yo creo que si medimos esto técnicamente, con un análisis riguroso, a lo mejor el impacto es marginal en la dinámica económica y comercial en la zona, ¿o no? Lo que pasa es que la noticia tuvo mucho impacto porque estamos hablando de un sistema regresivo, ¿no? Los mercados hoy en día hablan de integración, ¿o no? De integración de sus monedas, y aquí estamos hablando de regresar al trueque. Entonces yo creo que ese fue más que nada el impacto que tuvo la noticia en los medios de comunicación. Pero si hacemos un estudio serio realmente de qué tanto fue el impacto en la dinámica económica en la zona, a lo mejor nos dice que fue marginal, ¿no? Imagínate, ahora imagina el riesgo asociado a que yo pierdo la confianza. Tú me pagas con el Tumi, yo no te lo reconozco, no te doy lo que tú necesitas. ¿A quién le voy a reclamar? ¿A la Profeco? ¿A quién le voy a reclamar? Si no hay un respaldo, no hay un organismo que vele por los intereses de los participantes. Entonces es un mercado informal que yo creo que ha tenido más repercusión por el hecho de regresar a un sistema de trueque que por el real impacto en la economía de los municipios, ¿no? Si no hay un estudio serio que demuestre que hubo un impacto importante, yo creo que nos pasa a ser una iniciativa de académicos que tiene como propósito el mostrar una alternativa a los comerciantes de la zona para poder dinamizar un poquito más el nivel de los volúmenes de comercio que se da ahí. Entonces, además de quitar el papel de producir la moneda a Banxico, ¿tiene alguna otra repercusión sobre este sistema? Bueno, como te comenté, tiene repercusión, porque el Banxico es una moneda oficial, ¿no? Y al ser una moneda oficial te garantiza su valor intrínseco, ¿no? El valor que cuesta se respeta en cualquier mercado formal, ¿no? ¿Cuáles son las limitancias de tener este Tumi? Que no todo el mundo participa del Tumi, ¿no? Yo no sé si hay médico, sí que hay dentista, ¿no? Pero si hay una enfermedad grave de cáncer que no se puede tratar ahí, tengo que ir a lo mejor a una ciudad aledaña, a la capital o a otro estado, ya el Tumi no me sirve, ¿o no? Entonces solamente obedece a un tamaño de la economía muy pequeñito, que es la transacción de bienes y servicios básicos, ¿o no? Muy básico y acotado. Entonces, y además el tamaño de estas economías, de estos mercados municipales, de estos municipios, ¿no? Es muy pequeñita, no hay un impacto real en el sistema monetario nacional que ponga en riesgo la inflación, que pone como objetivo el Banco de México, que va en el orden del 3 o 4% anual. Entonces, volvemos a lo mismo, mientras no hay un estudio serio que me indique cuál fue realmente el impacto real en la dinámica económica y en la inflación marginal que puedan aportar, yo creo que no pasa de ser una iniciativa de académicos locales, ¿no? Que buscan, cuyo propósito es un propósito noble, que es dinamizar la economía de esos municipios que están aislados de los centros urbanos fuertes, y con la finalidad de presentar alternativas en términos de comercio. Pues, maestro, no sé si le gustaría agregar alguna otra cosa. No, a mí me gustaría nomás observar que yo rescato de este tipo de iniciativas que los académicos de economía y finanzas de estas universidades propongan soluciones para dinamizar las economías de estos municipios, ¿no? Que no solamente obedece al Espino, sino a los que están aledaños, que también están adoptando en cierta medida, no sé cuánto, a eso me refiero con estudio serio, este tipo de términos de intercambio, ¿no? Tipo de intercambio. Pero yo creo que no hay que perder de vista cuál es el fenómeno de fondo aquí. El fenómeno de fondo es que son municipios muy pobres, que no están insertos a dinámicas globales o dinámicas locales
que les garantice lo que es una transferencia de riqueza, como pueden ser fomentar la inversión extranjera directa en esa zona, ¿no? Que se establezcan a lo mejor centros comerciales importantes, a lo mejor la productividad de la población es baja, por eso no se establecen polos de desarrollo, no son maquiladoras, etcétera, dependiendo de las ventajas comparativas y competitivas de la zona. Entonces ese es el problema de fondo, o sea, cómo mejorar el bienestar de la población. A lo mejor esta es una medida, volvemos a lo mismo, de impacto marginal. Yo no perdería de vista que esta gente requiere a lo mejor medidas más de fondo, ¿sí? Porque esto es un problema estructural de pobreza, de rezago, ¿no? Que no se pueden solucionar con medidas, que esta medida viene a aportar, pero no viene a solucionar ese problema estructural, que son problemas que se vienen arrastrando por tiempo, ¿no? Entonces no perder de vista en el análisis económico que ese es el verdadero problema que hay que subsanar, ¿no? La falta de desarrollo, la baja dinámica económica, el pobre bienestar de sus poblaciones, de sus pobladores. Porque si creemos que con una medida como el Tumin va a solucionar este problema, no, yo estoy convencido de que la magnitud del problema es más grande que la solución que se está proponiendo, ¿no? Bueno, agradecemos mucho su participación, que además agradecemos la participación del maestro Pablo Andrés León Madariaga, quien a través de su opinión genera valor en la sociedad y propone un análisis crítico acerca de este tema. Soy Iván Galeana y esto fue el blog de noticias. Muchas gracias.